Bien, entonces ahora sí vamos a Marcos capítulo 13, verso 1 al 13. Al 14 en realidad vamos a estar viendo, ¿ya? Verso 1 al 14. Ya, hasta el 14 y medio. Vamos a estar viendo el verso 1 hasta el 14 y medio, quiero ser preciso. Bien, ya si ya estás ahí, el título de esta noche se llama Jesús y las señales antes del fin. ¿Has visto alguna vez esas películas apocalípticas? ¿Has visto alguna vez esas películas El rapto, terremotos, guerras, epidemias y todo lo demás? ¿O has escuchado por ahí la palabra apocalipsis y qué causa en ti? En algunos casos causa miedo, ¿no? En algunos casos causa como que un poco de incertidumbre decir el apocalipsis, porque suena así, ¿no? Como todavía dicen, ¿no? De ahí se ha derivado una palabra apocalíptico. Pero en realidad para el cristiano no debe causar miedo. En realidad para el cristiano debe causarle esperanza, confianza, anhelo. Hoy, por cierto, no vamos a hacer un estudio detallado de todo el Apocalipsis, definitivamente que no. Vamos a ceñirnos a lo que está escrito en Marcos, pero el Señor Jesucristo habló de los tiempos finales, ¿ya? El Señor Jesucristo habló de los tiempos finales, que ya lo estamos viviendo, y que también lo vivió Pablo, y lo vivió Juan, y lo vivieron los discípulos. Tú dices, ¿qué? ¿Cómo? ¿En total? ¿Que ellos también vivieron los tiempos finales? Sí, porque los tiempos finales es todo un periodo de tiempo después de que el Señor Jesús asciende, hasta que Él vuelva. Ya van casi 2000 años, esos son los tiempos finales. Que cada vez estamos más cerca, cierto, cada vez estamos más cerca a los tiempos finales, ¿sí? Entonces, quizás no lo proyectes como presentación, lo podrías proyectar solamente al costado de presentación. Hay una opción de un libro abierto, quizás así como para que no se... Ahí un libro abierto, este volumen. Bien, ahí hay un libro abierto, quizás al lado de presentación. No, al lado de presentación hay un libro abierto. École. ¿Se puede? ¿No quiere? Ya, entonces lo agrandas nada más, pues, ¿no? Sí, si no quiere, lo agrandamos nada más. Bien. Entonces, estamos diciendo que el día de hoy vamos a tratar un tema de Jesús y las señales antes del fin. Cierto, el libro de Marcos no responde todas las interrogantes que se puedan formar en cuanto a las señales antes del fin. Es más, va a comenzar con una curiosidad, con una pregunta de parte de los discípulos hacia Jesús. Y vamos a darnos cuenta que Jesús en realidad no les va a responder la pregunta en sí, pero les va a hablar lo que ellos necesitan saber. Y el Señor es así con nosotros. A veces cuando escuchamos palabras apocalipsis, tiempos finales, vienen curiosidades a nuestra mente, ¿no? ¿Y cómo será esto? ¿Y cómo será aquello? Y créeme, el Señor no necesariamente va a responder tu curiosidad. Lo que el Señor te va a mostrar es lo que tú necesitas saber y lo que Él te quiere revelar. El Señor no está aquí para responder curiosidades, sino está para ¿qué? Mostrarnos su palabra y lo que nosotros necesitamos saber. Y eso es lo que va a ocurrir entonces con este pasaje del 1 al 13, ¿no? Bien, antes de entrar a leer, solamente te digo, a manera de quizás luego quieras ampliar un poco más el estudio, el Evangelio de Marcos capítulo 13, su paralelismo tú lo encuentras en Lucas 21, que es muy conocido, y también en Mateo 24, que es muy conocido también, hablando de los tiempos finales. Básicamente Mateo quizás se va a explayar un poco más en explicar estos tiempos finales, pero Marcos nos va a dar una mirada panorámica a lo que Jesús dijo. Entonces Mateo lo va a ser un poco más detallista en estos temas, Lucas también, pero nosotros estamos estudiando ¿qué? El Evangelio de Marcos. Entonces vamos a seguir a Marcos y por ahí vamos a tocar unos cuantos pasajes de Mateo para contextualizar. Lo segundo que necesitas saber es lo siguiente, que debes entender de que esto fue dicho por el Señor Jesús en un contexto judío. Jesús está con sus discípulos son judíos, y en ese contexto es que el Señor Jesús va a responder. Entonces va a usar términos que para los judíos es comprensible, que para la época, para el año en el que están viviendo, para ellos esos términos es comprensible. Quizás hoy en día tú dirías sinagoga. Hoy en día sabemos que es una sinagoga, pero ¿existirán sinagogas en nuestra zona?
en nuestro contexto no lo existe, ¿no? Entonces debemos entender también eso, la terminología un poco en el contexto. Jesús va a usar terminologías, términos, mejor dicho, propios a la época y al lugar donde se encontraba y con quienes estaba hablando, ¿sí? Bien, lo otro que debemos recordar también es lo que yo había dicho hace un momento. Jesús no va a responder la curiosidad de los discípulos, tampoco el tuyo, sino que Él va a usar esa curiosidad, esa pregunta que le hacen sus discípulos para Él decir lo que es importante. Lo que es importante que sepan los discípulos y por lo tanto también tú. Y como último punto, antes de entrar a leer, debemos entender que para estos pasajes se le conoce en la teología como escatología. La escatología es el estudio de los tiempos finales. Y en la escatología hay quizás diversas posturas, ya, en ciertas cosas, sobre todo en cosas de detalles o formas o tiempos quizás. Y en eso, incluso dentro de la iglesia protestante, la iglesia evangélica, vamos a encontrar distintas posturas, mas no son diferencias básicas o fundamentales en cuanto a nuestra fe o en cuanto a nuestra salvación. Entonces, en ese sentido, quizás por ahí tú escuches a otro pastor compartiendo quizás otra postura, pero vuelvo a repetir, en detalles, en formas o en tiempos. En ese sentido, más no, hay una realidad que vamos a ver hoy, que Jesús vuelve por segunda vez. Eso no lo tratamos con nadie. Eso es una esperanza para el cristiano, eso está registrado en la palabra de Dios, eso es una promesa de Jesús. Ahora, ¿cómo viene? ¿Cuándo viene? Es otro asunto. También está claro en la palabra de Dios que su iglesia será llevada. ¿Cuándo? Vuelvo a repetir, ahí están las diferencias. Entonces, yo me voy a limitar a lo que dice el texto y por ahí quizás te haré saber cuál es mi postura en cuanto a ciertos pasajes, pero vuelvo a repetir, yo creo que el Señor lo ha dejado de esa manera para vivir con esa expectativa de su regreso. ¿Ven? Porque Él mismo dijo que el día y la hora nadie lo sabe. ¿Ven? Entonces no podemos pretender saber y decir yo te digo la fecha exacta cuando viene Jesús. Si tú escuchas esto de la boca de alguien, entonces ese alguien definitivamente está hablando cosas que no sabe. ¿Ven? Entonces no nos vamos a limitar al escrito que está. Ahora sí, vayamos entonces al verso 1. Mira lo que dice el verso 1 y me acompañan en oración para poder dedicar este tiempo al Señor. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por traerme a este lugar. Te pido que tú, Señor, dispongas mi corazón, abras mi entendimiento, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu exhortación, tus palabras de ánimo, Señor. Y sobre todo, Señor, más allá de querer quizás saber curiosidades en cuanto a esos detalles de tu venida, Señor, queremos tener la convicción de qué es lo que tú demandas de nosotros que hagamos aquí en la tierra, Señor. Y qué es lo que nosotros debemos hacer mientras tú aún no vienes, Señor. Entendemos que tú vas a volver a tu iglesia, pero que también tienes una misión para tu iglesia, un propósito para cada creyente, Señor. Y nosotros queremos vivir conforme a esos propósitos, Señor. En el nombre de Jesús, decimos juntos, amén. Muy bien. Verso 1 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, pásame tu libro, por favor, que esto lo sé, como está solo ahí. Hola, sí, pues otra cosa, ¿no? Estaba forzando mi gargantita. Bien, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos. ¿Quién habrá sido ese discípulo? Uno dice Pedro, otro dice, por ahí Mateo nos da algunos detalles quiénes estaban dentro de estos discípulos, ¿ya? Pero uno de ellos le hizo la pregunta al maestro. Ya no son esas preguntas de los fariseos y escribas que quieren hacerlo caer. ¿Te acuerdas? Que Jesús estuvo en una serie de interrogaciones y estaba respondiendo. Entonces, pero ahora ya dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. No sé si alguna vez, recordemos que Jesús la mayor parte de su ministerio y también de su vida lo pasó al norte de Jerusalén, no en Jerusalén en sí, lo pasó en la región de Galilea, Nazaret y todas esas regiones, ¿no? Y de pronto, pero sí iba a Jerusalén y el templo estaba en Jerusalén. Y el templo de alguna manera era vamos a verlo así, no solamente en el sentido muy acudido por los, muy respetado, honrado, incluso adorado por los judíos, sino también era algo así como que
turísticamente era algo asombroso ese templo. Entonces, no sé si alguna vez tú has viajado a algún lugar y a ese lugar donde tú has viajado hay alguien que ya ha estado más veces y como que te quiere enseñar, ¿no? Mira, Sofía, acá es el templo Chamini, mira esas piedras. Y comienzan como que un poquito a decir, mira cuánto sé, ¿no? Algo así, ¿no? Como, ¿no te ha pasado alguna vez? Te llevan por ahí por la Costa Verde y te dicen, mira, la Costa Verde es así, ahí estás ahí, ¿no? Como que boca abierta, o diferentes lugares, ¿no? Que quizás no hemos conocido. ¿No? Todos tenemos una primera vez, segunda vez, y hay alguien que conoce un poco más que nosotros, ¿no? Y de pronto, algo así está pasando. Maestro, mira qué piedras y qué edificios, ¿no? El templo, para el momento en el que Jesús está y que ha purificado incluso días antes ese templo, en realidad no es el templo que construyó Salomón, porque el que construyó el primer templo es Salomón, hijo de David. David tuvo todas las intenciones de construir el templo, pero lo construyó su hijo Salomón. Pero producto de la idolatría del pueblo de Israel, finalmente son invadidos. El Señor trae juicio a su propio pueblo y ese templo es destruido por el imperio babilónico. También estaban ahí los asirios. Todos tuvieron parte en esa destrucción del templo. De tal manera que el pueblo de Israel se quedó sin templo y fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia. Luego, después de eso, el Señor usa a Zorobabel, a Esdras, a mismo Nehemías para reconstruir la ciudad, pero primero para reconstruir el templo, con Zorobabel y Esdras. Y reconstruyen un templo, pero no en el templo como el de Salomón, pues. ¿Tú sabes quién era Salomón? El hombre más sabio del planeta y uno de los hombres más, así, de money, ¿no? Uno de los más ricos. Entonces, el templo que construyó Esdras, Zorobabel y Nehemías, ¿no? Bueno, Nehemías en realidad en reconstruir los muros de la ciudad, pero no era tan hermoso, tan grandioso como el de Salomón. Pero años más adelante hubo un gobernador, un hombre llamado Herodes, que era idumeo, que era de la familia de el hermano de Israel, de Jacob, que tendría que ser descendiente de Esaú, los edomitas. Entonces, por esa línea era como que un primo lejano de los israelitas, ¿ya? Herodes. Pero lo habían puesto como gobernador sobre esa región donde estaba Judea, Jerusalén y todo lo demás. Pero como era detestado, de alguna manera mal visto por el pueblo judío, y si lo aceptaban era porque Roma se los había impuesto, él, por congraciarse con este pueblo, ¿sabes qué hace? Embellece el templo, agranda el templo, lo vuelve enorme y hermoso. Dice casi 457 metros de largo y 366 metros de ancho. ¿Cuántas manzanas son esos? 4 cuadras, casi 5 cuadras por 4 cuadras de ancho. Grandazo. Y era hermoso para los tiempos de Jesús ese templo. Tan hermoso se volvió que los judíos de alguna manera lo convirtieron en su ídolo. Y eso lo vemos registrado incluso cuando Esteban, más adelante en el libro de Hechos, capítulo 7, confronta a los judíos de la época y los confronta diciendo que como que ustedes se sacan pecho en su templo, ¿no? El templo de alguna manera era más adorado que Dios mismo, ¿te imaginas? Y eso es lo que hace muchas veces la religión. Adora más los actos, las formas, las cosas, que al mismo Dios que tiene que adorar. Y el judaísmo se había convertido en eso, como muchas otras tradiciones lo habían levantado hasta tal punto que se olvidaron de Dios, su templo también. Entonces para ellos el templo era, sacaban pecho, ¿no? Es como cuando el peruano habla de Machu Picchu, ¿no? Su orgullo, ¿no? Era su orgullo nacional para ellos. Entonces ahora los discípulos vienen y le dicen a Jesús, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús, ¿cómo habrá respondido? Oh, no creo. Mira lo que dice Jesús, verso 2. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces Jesús les está diciendo, te va a quedar, pero en nada. ¿Qué? ¿El templo? El gran templo, tan hermoso,
5 cuadras por 4 cuadras de ancho, bañada en oro, placas de oro por dentro. O sea, va a quedar, no va a quedar piedra sobre piedra, sino que va a quedar derribada. Está hablando Jesús. Y Jesús está de alguna manera dando una profecía. ¿Sí? Sí. Pero digo más adelante, ahorita no hay ese templo. Hoy en día Israel no tiene templo. ¿Y por qué, pastor? Veamos qué responde Jesús. Verso 3, la respuesta de Jesús, ¿no? Entonces, verso 2 primero. Jesús respondiendo les dijo: ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, sino que será derribada. Y se sentó, dice el verso 3, en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Uno de estos 4 era el curioso, ¿no? Ya te das cuenta, ¿no? Habrá sido Pedro, habrá sido Jacobo, puede haber sido Juan o quizás Andrés, ¿no? Le preguntaron aparte, como diciendo: Jesús, dinos, hablemos a nosotros, pero no, cuéntanos, ¿cómo es eso de que no va a quedar piedra sobre piedra, sino que va a quedar derribada? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces ellos están haciendo una pregunta en cuanto a la destrucción, en cuanto a lo que Jesús acaba de decir, ¿no? En cuanto a la destrucción del templo. Y pareciera que según la narración de Marcos la pregunta queda ahí, ¿no? Como que están preguntando cuándo va a ocurrir eso, que el templo va a ser derribado, y cuándo serán las señales de todas estas cosas que van a cumplirse, ¿no? ¿Cuándo se va a dar la señal? Pero si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, está en la pantalla, Mateo 24, verso 3, nos amplía un poco más la pregunta que ellos hicieron. En realidad, pareciera que están haciendo una sola pregunta en cuanto al templo, pero están preguntando algo más allá. Mira lo que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, y él, ¿no? Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, acá ya no nos menciona los nombres, pero sí nos menciona la pregunta completa. ¿Qué dice? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces básicamente están haciendo entre 2 a 3 preguntas. En Marcos nos parece que están preguntando solo por el templo, pero ellos están asumiendo de que la destrucción del templo tiene que ver con la venida de Jesús y con los tiempos finales. Para ellos es como que en su mente, en su manera de comprender, pareciera que es un solo acto, la destrucción del templo, la venida de Jesús y los tiempos finales. Porque si no hay templo, ¿ya para qué, no? O sea, Señor, ya estás tú con nosotros. Entendemos de que si no hay templo, ya es porque tú vas a estar acá, rey. No, porque eso no había prometido él, que iba a morir, iba a resucitar y luego iba a volver para reinar. Entonces ellos están entendiendo como que si se destruye el templo, bueno, será porque Jesús ya está aquí con nosotros. Entonces la pregunta no solamente es en cuanto ¿cuándo vas a derribar el templo? Aunque eso querían saber, pero también ellos dicen ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Mateo nos amplía un poco más el panorama y la pregunta que ellos están haciendo, ¿no? Entonces Jesús no va a responder necesariamente la primera pregunta. ¿Y cuál era la primera pregunta, por así decirlo? La más cercana. ¿Cuándo va a ocurrir la destrucción del templo? Jesús va a comenzar a hablar de las señales en cuanto a su venida y a los tiempos finales. Y luego la historia nos va a corroborar que la destrucción del templo ya ocurrió, pero la venida de Jesús todavía no. De tal manera que Jesús no lo ve como un solo acto, aunque para los discípulos ellos pensaban que iba a ser un solo acto. Se destruye el templo, entonces Jesús viene, digamos. Y no fue así. Pasaron unos años y la historia nos cuenta, esto está registrado por diversos historiadores y está comprobado que el pueblo de Israel sufrió una persecución de parte del Imperio Romano y su templo fue destruido. Algunas crónicas dicen que ciertos judíos rebeldes que querían hacer la resistencia a Roma, de pronto se escondieron en el templo porque era muy seguro, estaba bien construido. Y no faltó un loco romano que ¿qué hizo? Incendió el templo. Y todo el oro que se encontraba dentro del templo, formando parte del templo, se derritió a tal manera que para poder sacar oro lo que hicieron es destruir el templo.
y sacaron todas las piedras que podía haber, ¿no? Y no quedó piedra sobre piedra. Y es más, si tú hoy en día vas a un turismo, hay gente que se va a ir a Israel, ¿no? O sea, hoy en día hay gente que dice, vamos a Israel, hacen sus viajes a Israel. No hay templo, no hay templo. Desde el año 70, ya van a pasar casi 2000 años, no hay templo, simplemente. Se derribó el templo. Se cumplió lo que Jesús dijo, se cumplió. Se destruyó el templo, y cuánta razón tuvo Jesús en decir que no quedará piedra sobre piedra. Entonces, ahora, debemos entender también lo siguiente, pero Jesús va a comenzar ahora a ampliar un poco más su respuesta. No va a responder cuándo se destruye el templo, pero el templo ya fue destruido. Entonces, hoy en día podríamos dar fe de decir que Jesús tenía razón, que no iba a quedar piedra sobre piedra, no hay templo. Pero entonces, ¿de qué va a hablar Jesús? A partir del verso 5, 6 en adelante, Jesús va a comenzar a explicar algunos eventos que van a ocurrir previo a su venida, previo a los tiempos finales. Y mira lo que Jesús dice a partir del verso 5, dice: Jesús respondiendo comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y Jesús no toca el tema del templo, pero Jesús comienza a responder las dos últimas preguntas que nos plantea Mateo. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del ciclo, del fin de estos tiempos? Y Jesús comienza advirtiendo a su audiencia, en este caso a los discípulos, y por ende a la iglesia, a todos los que iban a creer a través de los discípulos, a decir, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces Jesús advierte de un peligro a la iglesia, ciertamente a los discípulos, a sus seguidores, pero también a todo creyente, que no debemos de ser engañados. ¿Por qué? Porque iban a venir muchos otros falsos cristos. Y eso es un peligro. Y también la historia nos corrobora que a través de la historia hemos visto ciertos pseudos cristos que se han levantado, o sectas que se han levantado diciendo Cristo ya vino. Una secta se levantó aquí en Perú, incluso los famosos Ataucusi, ¿no? Que decían que era Jesús, Ezequiel, ¿no? Y que iba a morir y al tercer día resucitar. Nunca resucitó. Y siguen esperando, ¿no? Ahora va a ser Jonás, creo. Y fue una bronca, pero Jonás quería ser congresista y todo un pleito, ¿no? Pero no solamente ocurrió en Perú, sino en diversos países, y así se forman las sectas, de pronto donde dicen Jesús ya vino, sino que ha venido camuflado, pero ya está aquí en la tierra. Y entonces Jesús ha anticipado de esta realidad que iba a sufrir los últimos tiempos. Y vuelvo a repetir, los últimos tiempos no son 2000 y tantos, los últimos tiempos es después de la ascensión de Jesús hasta que Él venga. Es un largo periodo de tiempo esos últimos tiempos. Estamos en los tiempos finales. Y Jesús dice que en medio de eso se iban a presentar falsos mesías. Y Pablo también lo corrobora, y que dice, ¿no?, que debemos de tener cuidado, que el ministerio del anticristo ya está en operación. En el sentido, ¿qué es el anticristo? El que quiere de pronto reemplazar, el que quiere de pronto suplantar a Cristo. Y aunque yo con esto no te estoy diciendo que el anticristo ya vino, por cierto que no, pero el ministerio está en operación, sino que personajes que se van levantando a través de la historia que quieren imitar a Cristo de pronto, pero aún no son el anticristo. Bueno, eso es otra historia, lo estudiaríamos en algún momento cuando estudiemos Tesalonicenses. Pero verso 7 dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Entonces Jesús también está diciendo, van a oír ¿de qué? De guerras y de rumores de guerras. A veces este pasaje se ha malinterpretado, y hoy en día escuchas, ¿no? Rusia le está haciendo la guerra a Ucrania. ¡Ay, ya viene Jesús! Y la gente se asusta. Las guerras siempre han habido. Y Jesús no está diciendo que cuando oigas de guerras, ya Él viene, ya viene, ya está ahí. No dices. Leemos el texto, verso completo. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, ¿qué dice? No os
turbéis, porque es necesario que suceda así. ¿Por qué es que suceden las guerras? Porque es necesario, dice. Porque es lógico, estamos en un mundo caído, en un mundo de pecado, en un mundo donde los hombres están lejos de Dios, y esos gobernantes que de alguna manera propician estas guerras están lejos de Dios, y van a actuar en sus propias maneras de pensar, en su naturaleza caída, y eso para Jesús no le sorprende. Por cierto, las guerras habían antes de Jesús, después de Jesús, y siguen habiendo hasta hoy en día. Y mira lo que dice el pasaje al final del verso 7. Pero aún no es, ¿qué dice? El fin. El fin. Entonces, cuando tú escuches guerras, terremotos, más adelante va a hablar de eso, cuando escuches guerras y todos los rumores de guerra, no es el fin todavía, hermano. No te desesperes. O sea, no es el fin, dice. Pero nos está anticipando de que eso va a ocurrir. El mundo, a veces tenemos la esperanza, ¿no? De que este próximo año ya tiene que ser todo paz. Falso. A veces decimos, uy, antes había guerra, pues, porque la gente hoy en día ya es, como le llaman, es más civilizada, ¿no? Las cosas ya se arreglan conversando, ¿no? Falso. Igual va a seguir habiendo guerras. Ha habido y va a seguir habiendo. El mundo no va a cambiar. Recuerda, el mundo está lleno de pecado. Aunque nosotros como cristianos a veces anhelamos que el mundo cambie. Y con esto yo no te estoy diciendo que no hagas nada para que cambie tu sociedad. No te estoy diciendo eso. Pero al mismo tiempo te estoy diciendo claro de que el mundo cada vez está en más pecado. Que el pecado cada vez se está incrementando más. Eso no hay vuelta que darle. Nuestra misión no es cambiar el mundo como tal. Nuestra misión es predicar a Cristo y transformar la vida y los corazones de las personas. Mas nuestra misión no es evitar que haya guerras, porque no vamos a poder hacerlo. No es a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero a veces nos frustramos y como que queremos entrar a esos terrenos y no vamos a poder. El mundo está lleno de pecado, el mundo está siendo gobernado por Satanás y va a continuar así. Y con esto no quiero ser pesimista, lo que sí quiero exhortarte es a lo siguiente. Así como el mundo no va a cambiar, pero tampoco debe cambiar tu ministerio, tu llamado, el propósito para el cual Dios te ha llamado. Así como el mundo sigue en tinieblas, pero también el Señor te ha llamado a que tú seas, ¿qué? Luz en medio de las tinieblas. Jesús nos dijo de que mientras tú seas luz se va a erradicar todas las tinieblas. Eso no va a ocurrir, va a seguir habiendo maldad en este mundo, pero tú no seas parte de esa maldad. Entonces la exhortación va por ahí, hermanos. Jesús le está diciendo, no se turben cuando ocurre eso, no se turben, no se dejen engañar, eso va a ser propio de este mundo. Pero aún no es el fin. Verso 8 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, y habrá alborotos. ¿Y qué es eso? Dice, principio de dolores son estos. Esa palabra dolores que está ahí registrada en la Biblia hacía referencia a un dolor de parto. Y lo que está diciendo que eso es parte del proceso. Que se levante nación contra nación, reino contra reino, haya terremotos, haya hambre, haya alborotos, ese es parte del proceso. Pero va a llegar un momento que eso va a tener un final. Nadie tiene un dolor de partos por la eternidad. ¿Conoces alguna mamá que tiene dolor de partos por más de un año? No. Sino que el dolor de parto tiene una característica, que cada vez es más frecuente y más intenso. Eso sí es cierto. Las batallas, las guerras, las injusticias, los alborotos, los terremotos, siempre ha habido y lo va a seguir habiendo, pero que cada vez son más intensos, más frecuentes, debido a que la maldad del hombre cada vez se está incrementando más. ¿Me vas a entender? Pero con eso yo no te quiero decir que Jesús viene mañana. El día y la hora nadie lo sabrá. Como matemático sé que cada vez estamos más cerca. ¿Por qué? Porque ayer faltaba un día más. Mañana va a faltar un día menos. Y así sucesivamente. Cada vez estamos más cerca, pero no podemos dar la fecha. Lo que sí vamos a entender es de que cada vez esos terremotos, guerras, hambre y toda injusticia que hay va a ser más frecuente y más intenso. Y es cierto, cada vez más intenso. Una Segunda Guerra Mundial fue mucho más sangrienta que la Primera Guerra Mundial.
Tanto así que Einstein se atrevió a decir de que después de una tercera guerra mundial, la cuarta va a ser con palos y piedras, en el sentido de que todo quedará destruido. O sea, cada vez es más intenso, cada vez es más dañino, sí. Cada vez más doloroso, sí. Pero el hecho que hoy en día, 2024, haya guerra, no significa ya que Jesús viene mañana. Seguirá habiendo. El día y la hora nadie sabe. La pregunta es qué hacemos nosotros en medio de eso. Y por ahí va Jesús. Jesús les está anticipando todo lo que va a ocurrir, pero qué es lo que ellos tienen que hacer. Y qué es lo que tú tienes que hacer en medio de este mundo que nos ha tocado vivir, en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir. Tú estás viviendo los últimos tiempos como también lo vivieron los discípulos, porque el último tiempo comienza desde la ascensión de Jesús hasta la venida de Cristo. También lo vivieron nuestros hermanos del siglo pasado, vivieron los últimos tiempos. Cada quien en su tiempo ha vivido esa injusticia, ha vivido ese mundo pecaminoso y ha tenido una misión en medio de ese mundo pecaminoso, como tú lo tienes hoy en día. Y de eso va a hablar Jesús. Y eso es lo importante esta noche, mis hermanos. No de pronto saciar nuestra curiosidad de cómo van a ser ciertos detalles, sino qué me corresponde hacer a mí como cristiano que estoy viviendo los últimos tiempos. Miren lo que dice el verso 9. Pero mirad por vosotros. ¿Qué significa eso? Más allá de estar asustados con las guerras, nación contra nación, reino contra reino, mira por ti. Comienza a mirar por ti, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio de ellos. Le está diciendo, pero agárrense bien, y como producto de estas injusticias que se va a vivir en los últimos tiempos, ¿qué va a suceder? Los entregarán en los concilios y en las sinagogas. Por eso te decía, va a usar términos que eran propios de la época. Aquel entonces, ¿qué sucedió con los discípulos? Hechos capítulo 4, cuando comienzan a predicar de Jesús, a la cárcel. ¿Qué sucedió con Pablo? En más de una ocasión, interrogado por los fariseos, entraba a una sinagoga y encontraba conflicto, lo echaban de la sinagoga, ¿no? Entonces, eso no es propio todavía de hoy en día. Hoy en día sigue existiendo persecución, sigue existiendo hostigamientos del cristiano por dar testimonio de Cristo, sigue ocurriendo ese tipo de cuestionamientos, sí. Quizás en el mundo occidente donde vivimos no es tan intenso y nosotros pensamos de que hoy en día los cristianos estamos happy. Pero el mundo no solamente es occidente, también es oriente. Hacer cristianismo, hacer iglesia en China es muy distinto que hacerla en Perú. Allá te puede costar la vida. Hacer iglesia, hacer cristianismo o ser cristiano en el Medio Oriente puede costarte la vida. Y esos términos no usó Jesús porque no eran propios de la época. Pero los últimos tiempos está caracterizado por eso, donde el verdadero cristiano muchas veces va a sufrir persecución. Aquí en nuestra sociedad quizás se da de otra manera, ¿no? Que tú quieras hacer las cosas de una manera correcta, íntegra, y ¿qué hace la sociedad? Te va a tachar. Te va a decir, como dice, no se puede transar. Y si de pronto tú eres un cristiano que dice la verdad ante una injusticia en el trabajo, soplón. Va a ser de otra manera quizás hoy en día ese tipo de hostigamiento, pero se sigue dando. Pero hay lugares donde literalmente los cristianos están siendo perseguidos y les cuesta la vida. Hay lugares donde la iglesia son incendiadas, hay lugares donde la iglesia se reúne en alcantarillados, debajo de la tierra, iglesias subterráneas los llaman, y ahí adoran a Dios. Hay lugares donde está prohibido portar una Biblia y se encuentra con una sola página de la Biblia, es delito. Pero lo siguen haciendo. Entonces Jesús estaba dando características de los últimos tiempos que comenzó, desde su ascensión hasta que Él venga. Para los discípulos fue difícil. Pero no solo para los discípulos. Después de la Reforma Protestante, muchos de los protestantes fueron perseguidos por la misma religión oficial, confabulada con el gobierno. Mismo Lutero tuvo que huir por su vida. Juan Hus, previo a Lutero, murió en un horno. Y podemos ver así la historia de cada uno de los mártires de la iglesia donde les costó la vida. Y hoy en día nosotros debemos entender esa realidad y decir, Señor, ¿qué me corresponde hacer?
estoy viviendo los últimos tiempos. Y a veces decimos, no me quiero comprometer más con eso porque de pronto me van a venir problemas también en el ámbito espiritual. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Dispones tu corazón, dispones tu vida, dispones tu tiempo para servirle a Dios y por ahí vas a comenzar a tener ciertos conflictos con la familia, o familiares, o espirituales, o dolencias, o enfermedades, y de pronto, ¿como para qué? Para hacernos desanimar, ¿no? Como para turbarnos. ¿Pero qué te diría Jesús? Pero mirad por vosotros mismos. No te turbes. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos, pero debemos de perseverar. Mira lo que dice el verso 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes de todas. Dice, antes a todas las naciones. Y aquí Jesús nos presenta una necesidad. Una necesidad que no lo van a cumplir los ángeles. Una necesidad que no lo van a cumplir solamente ciertos cristianos. Una necesidad que tiene que ser suplida, o que Dios va a usar a toda su iglesia para suplir esa necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad que tiene este mundo? La predicación del Evangelio. Estamos en un lugar o en un mundo, en un tiempo donde la gente con esas acciones, con esa forma de vivir, con esa forma de obrar, está diciendo, necesito de Cristo, necesito el Evangelio. ¿Y quién les predicará? ¿Cómo podrán creer si no han oído? Dice Pablo. Somos nosotros los llamados a predicar y a mostrar a Jesucristo a pesar de que estamos en un mundo difícil. Entonces Jesús es claro, dice, es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y aún así te vuelvo a decir, el mundo no va a cambiar, pero una vida sí puede cambiar con la predicación del Evangelio. El mundo puede seguir viviendo en pecado, pero si lo ves de manera individual, y tú estás dispuesto a predicar y compartir de Cristo, una vida puede cambiar y eso cuenta para el Señor. Y tú puedes decir, pero el mundo cada vez está peor. Sí, pero hay una vida que ya rescataste para Cristo. Y eso es lo que cuenta. Entonces el verso 11 dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora será hablad, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. Esto se cumplió literalmente en sus discípulos y se puede seguir cumpliendo hoy en día. Dice que Juan, Pedro, fueron llevados a la cárcel, fueron azotados y ellos creyeron como por digno ser azotado, ¿no? Pablo mismo fue llevado e interrogado en más de una ocasión y lo que salía de su boca era sabiduría. Esteban mismo estaba siendo apedreado, pero lleno del Espíritu Santo termina predicando de Cristo. Uno de los sermones más extensos y hermosos y cristocéntricos del Nuevo Testamento está en Hechos capítulo 7. El Espíritu Santo usando la boca de Esteban. Y con eso lo que está diciendo, es necesario que no hagas estas cosas en tus fuerzas, sino que en el poder del Espíritu Santo. Y cuando venga la persecución y venga el momento difícil, el Espíritu Santo será el que habla por ti. Esto no es de pronto excusa para decir, entonces no me preparo. Esa es otra historia, ¿no? Porque debemos entender que el Espíritu Santo lo que va a usar es la palabra de Dios. Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo y que debemos de hacer las cosas llenos del Espíritu Santo, siempre en la palabra de Dios vamos a encontrarla asociada a la llenura de la palabra de Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena en la palabra de Dios. No es aquella persona que diga, estoy tan lleno que no necesito Biblia. Eso es falso. Estás tan lleno que eres bíblico. Estás tan lleno que anhelas aprender cada vez más. Estás tan lleno del Espíritu Santo que anhelas enseñar la palabra fielmente. Eso es llenura del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a capacitarnos para nosotros dar testimonio de Cristo. ¿No te recuerda Hechos capítulo 1, verso 8? Cuando venga sobre vosotros, ¿qué dice? Con el Espíritu Santo, ¿qué? Nos llenará de poder. ¿Para qué? Para testificar en Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y es clarísimo. Entonces, mis hermanos, la pregunta de esta noche es, ¿estoy dispuesto realmente a mostrar la luz de Cristo en estos últimos tiempos que me ha tocado vivir?
O estoy pensando en cómo será ya el cielo, Señor, cómo es esto. Y a veces nos detenemos en esos detalles, ¿no? Cuando el mandato es uno, muestra el Evangelio. Decía alguien, con todo respeto, si no deseas servir a Dios, entonces es más conveniente que te vayas con Él. ¿Has entendido? Si no deseas testificar de Cristo, porque para eso te ha dejado aquí en la tierra, créeme, entonces es mejor que te vayas con Él. Pues, ¿cómo me voy con Él, pastor? Te enviamos. Porque el Señor ha dejado su iglesia y deja al creyente aquí para que sea un testigo de Cristo, un embajador de Cristo, para que testifique de Cristo. Y si de pronto dices, ya estoy cansado de eso, entonces probablemente ya es momento de que te recoja. Una de dos. Te lo digo con mucho amor. Amén. Tengamos cuidado. Pablo lo decía, ¿no? Sería mejor irme con el Señor, pero prefiero debe estar aquí a ver si un alma más se arrepiente. ¿Te das cuenta la motivación por la cual Pablo quería seguir viviendo? Pero al mismo tiempo dice que él anhelaba irse con el Señor. Pero todavía al mismo tiempo decía, Señor, déjame todavía acá porque necesito que alguien más todavía escuche el Evangelio. Y esa debe ser la razón por la que todavía no nos queremos ir con el Señor. Porque si de tanto decimos, Señor, ven por tu iglesia, el Señor, ¿qué tal te dice? Mejor ven tú primero. ¿Y de qué manera crees que te vas a ir? Muriendo, pues. No, que todavía, mira, que tengo que todavía dejar herencia. Pues, no, el Señor te tiene aquí en la tierra para que sigas testificando de Él. Ese es el propósito por el cual todavía te tiene con salud, con vida y con años aquí en la tierra, viviendo estos últimos tiempos, es para testificar de Él. No hay otra manera. Ese es el propósito por el cual Él te tiene aquí. Verso 11. Y el hermano entregará a muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Verso 12, ¿no? Entonces dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Eso ocurre? Ocurre hoy en día. ¿Ocurría en aquellos tiempos? Ocurría en aquellos tiempos. Eso se llama traición, ¿no? Eso se llama rechazo, enemistad. Esto se ha cumplido desde los inicios de la iglesia, ha ocurrido, va a seguir ocurriendo. Verso 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y cuando dice todos, pastor, pero usted no lo aborrecemos, dice. Pero está haciendo referencia del sistema de este mundo. Este mundo como sistema detesta a Cristo. No quiere saber nada con Cristo. Pero al mismo tiempo, el ser humano de este mundo necesita de Cristo. Pero el sistema como tal detesta a Cristo. Y está demostrado históricamente que los cristianos son los, vamos a entenderlo así como lo suelen llamar a veces los técnicos, ¿no? La religión, porque no sabemos que no es religión, ¿no? Más perseguida a través de la historia de la humanidad, el verdadero cristianismo. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a estar tranquilo, pues. El enemigo va a querer apagar esos labios de hombres que se levantan llenos del Espíritu Santo. Verso 13 dice, 14, ¿no? 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverase hasta el fin, este será salvo. Y ahora dices, ¿cómo es que el que perseverase hasta el fin será salvo? No es un requisito, no está diciendo, si perseveras hasta el fin, entonces alcanzarás salvación, ¿no dice eso? Sino que, sobre todo, la perseverancia en el Señor no es la perseverancia del hombre. Entonces, ¿cómo es eso? No es la perseverancia en tus fuerzas. Porque nosotros no podemos hacer nada, ninguna obra para obtener salvación. La salvación es por gracia. El perseverar en las cosas del Señor son una evidencia que realmente has recibido la gracia del Señor. El que persevera hasta el fin está evidenciando que realmente está en Cristo. Es distinto. El que da frutos, de otra manera, está mostrando que realmente es trigo. Mas el que no da fruto es cizaña. Entonces dice, y el que perseverase hasta el fin, lo que significa es, el verdadero cristiano va a evidenciar su cristianismo perseverando hasta el fin. Es una evidencia, no es un requisito, porque de aquí también se ha sacado y dice, ya ves, si tú no perseveras, entonces pierdes tu salvación. No estaba diciendo eso el texto.
Está diciendo que los cristianos verdaderos y salvos perseveran. Verso 14. Y cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y tú dices, uy, acá sí ya nos entramos ahí. Vamos a entenderlo así, a un tema muy polémico, vamos a entenderlo. ¿Qué es la abominación desoladora del cual está hablando Jesús? Quizás cuando Jesús usa ese término, cuando veáis la abominación desoladora del que habló, ¿quién dice? El profeta Daniel. Entonces, para poder comprender esta abominación desoladora del cual está hablando Jesús, tengo que irme a leer aquí al profeta Daniel, pues, ¿no? Porque el profeta Daniel ha hablado de una abominación desoladora, ¿no? Puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Dice, esta abominación desoladora dice, va a estar puesta en un lugar donde no le corresponde. Y Daniel lo ha dicho. Y Jesús mismo está citando a Daniel. Este es un texto para todos aquellos que dicen, Daniel habló en sus tiempos y se cumplió las cosas en el tiempo de Daniel antes de Jesús, pero Jesús, entonces ¿por qué Jesús lo citó? Porque Jesús lo está citando porque aún no ha ocurrido. Digo, cuando veáis la abominación desoladora del cual habló Daniel. Daniel 11:31, mira lo que nos dice. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, esto es el templo, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación, ¿qué dice? Desoladora. Y si estudiamos todo, hacemos todo un estudio del libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que Daniel está hablando de que va a llegar un momento donde el templo, el santuario, va a ser profanado, va a ser puesto en ese lugar la abominación a Dios. Y que esa abominación, eso que abomina a Dios, va a dejar desolación. Y esto está en un contexto judío. Y ahora te dices, ¿y cuándo ocurrió eso? El templo fue destruido. No hay templo. Y ahora Daniel nos mintió, Jesús también, porque no hay templo. Esto va a ocurrir en el templo. Cuando esta abominación sea puesta en el templo, el lugar que no le corresponde, el templo fue construido para que more la presencia de ¿quién? De Dios. Desde el tabernáculo de Moisés vemos que su principal función es para que more la presencia de Dios y habite en medio de su pueblo, y era el lugar donde Dios era adorado, era el lugar a donde Dios le presentaban sacrificios, holocaustos. Pero en ese mismo lugar, dice, va a ser colocado la abominación en ese lugar que no le corresponde, y eso va a traer esa abominación a Dios y va a traer desolación. Y tú dices, pero bueno, entonces los discípulos como que podrían pensar, eso va a ocurrir. Pero ya nosotros que ya entendemos de que no hay templo, decimos, oye, el templo fue destruido y la abominación, hubo un intento de Calígula, que intentó llevar una estatua y colocar en el templo. Y dice que mientras estaba esta estatua viajando y en embarcaciones, Calígula murió. Por lo tanto, no se cumplió. Ahora también quisiera aclarar algo. Cuando Jesús está dando profecías judías, y la mayoría de las profecías judías del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de esto, que siempre tenían un cumplimiento inmediato y un cumplimiento pleno futuro. Eso lo vemos en la mayoría de las profecías judías. Tienen un cumplimiento inmediato y un cumplimiento futuro o pleno. Constantemente en el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, donde dice que sal de la Babilonia, y Apocalipsis sigue hablando que debemos de salir de la Babilonia. Y también el libro del Antiguo Testamento nos decía lo mismo. Lo mismo ocurre con el Mesías. Cuando tú le dices, niño nos es nacido, ¿has leído que está en Isaías? Niño nos es nacido, y da, dice, su nombre será admirable, consejero, todo lo demás. Capítulo siguiente, nace el hijo de Isaías. Oye, y da términos similares, pero definitivamente nosotros entendemos que es un cumplimiento a corto plazo, pero el mayor cumplimiento y pleno fue dado ¿en quién? En Jesucristo. Y así te puedes encontrar una serie de profecías. Ahora, con todo esto, es una abominación desoladora del cual habló Daniel, tuvo un cumplimiento, sí.
antes de Jesús hubo un hombre llamado Antíoco. Antíoco, dice, profanó el templo 100 de años antes de Jesús. Entonces la profecía de Daniel tuvo cierto cumplimiento en Antíoco. Mira lo que hizo Antíoco. Él profanó el templo al ofrecer carne de cerdo en el gran altar, al poner burdeles públicos en los atrios sagrados. Delante del mismo lugar santo colocó una gran estatua de Zeus, Olimpo, y les ordenó a los judíos que lo adoraran. Eso hizo Antíoco, años antes de Jesús. Entonces un judío podría decir ya Jesús, o podría decirnos hoy en día, eso ya se cumplió lo que Daniel dijo. La pregunta es, ¿pero por qué Jesús lo dijo? Porque como toda profecía judía, tiene que tener un cumplimiento pleno, un cumplimiento mayor. Y Jesús está haciendo referencia a eso, a que será colocado la abominación que traerá desolación total al pueblo de Israel. Pero pasan unos años 70, se destruye el templo. Entonces dices, ¿en qué templo ahora se va a dar esa desolación? Entonces esto nos lleva a pensar un poquito más adelante en lo que va a decir Pablo. Pablo nos va a aclarar un poco más el panorama. Pablo es después de Jesús. Jesús muere en el año 33. Pablo comienza a escribir a los tesalonicenses aproximadamente en el año 60 o 55. Y mira lo que escribe Pablo en 2 Tesalonicenses, versos 2, 3 y 4. Ahí lo tenemos en pantalla. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué dice? La apostasía. Y Pablo está hablando de la venida de Cristo. Y dice, pero no vendrá Jesucristo sin que antes venga, ¿qué dice? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y Pablo está haciendo una aclaración mayor de lo que va a ser un personaje que se sentará en el templo. Pero nuevamente, Pablo escribe esto en Tesalonicenses, años 55, 60, y en el año 70, chao templo. Y uno dice, ¿y qué fue Pablo? ¿No estás diciendo que este personaje, antes de que venga Jesús, se va a sentar en el templo? Este hijo de perdición, como lo llama Pablo, este hombre de pecado, como lo está llamando, que se va a levantar y se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar en el templo. ¿Y dónde está el templo? Fue destruido. Pero Pablo dice que incluso lo siguiente, ¿no? Todavía luego explicamos dónde está el templo. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 2.7, si lo puedes pasar, 2.7, ahí está. Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de medio. Dice, es decir, Pablo está hablando de la venida de Jesús, pero quien antecede a Jesús es este hombre de pecado que se va a sentar en el templo. Pero al mismo tiempo Pablo está diciendo que hay quien lo detiene y que el que lo detiene va a ser quitado primero para que entre en acción este hombre de pecado, este anticristo, como lo llama Juan. La pregunta es, ¿y quién es ese? El único que puede entender a ese anticristo y todavía decirle no es tu tiempo, es el Espíritu Santo. Porque estamos en el tiempo del Espíritu Santo. No dijo Jesús, es necesario que yo me vaya, pero va a volver. Pero no nos ha dejado solos. Ha dejado su Espíritu Santo para que nos llene y nosotros podamos dar testimonio de Cristo. Y es por eso que este hombre de pecado aún no ha entrado en acción, aunque ya está en operación su ministerio. Porque este hombre de pecado, vamos a ver más adelante que Pablo dice que viene de parte de Satanás, pero hará su aparición como persona, como hombre. Pero mientras tanto hay quien la detiene, es el Espíritu Santo a través de su iglesia. Ahí viene la importancia que hay que sigamos testificando de Cristo. El Espíritu Santo no está para que de pronto te muevas, te revuelques, saltes y tantas cosas. Está para que te capacite y tú puedas testificar de Cristo. Entonces dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de, ¿qué dice? De su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Y Jesús vendrá y ¡guau! Chao. Está clarísimo. Y eso lo vemos en Apocalipsis. Verso 9, inicuo cuya venida es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para
para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Se vendrán y engañarán a todos aquellos que no recibieron el Evangelio. Y está claro. Entonces, Entonces, pastor, ya, me está quedando claro. Este personaje va a venir, pero no, para que Jesús venga, primero tiene que venir este personaje. Pero para que venga este personaje, primero tiene que venir, tiene que ser sacado de en medio, ¿quién? El Espíritu Santo con su iglesia. Y luego podremos hablar del arrebatamiento, ¿no es cierto? Ya, pero también para que ese personaje entre en acción se necesita, ¿qué? De un templo. Entonces hay dos cosas que son necesarias para que haga su aparición ese personaje. Uno, que la iglesia sea sacada de en medio. Y segundo, que el templo sea reconstruido. Después ese personaje se hace presente y después de un tiempo, 3 años y medio, haciendo un estudio más exhaustivo de Daniel, viene Jesús y chao, punto. Y se acabó todo. Ahora, la pregunta es, ¿y el templo? Si esta prédica lo haríamos antes de 1948, parecería una locura, porque ni siquiera nación de Israel existía. Desde el año 70 fue dispersado, se conoce como la diáspora. Por todos lados los judíos. Es más, hasta mismo Hitler los expulsó. De una persecución y un holocausto, una matanza de judíos. Ellos no podían pensar como nación. Es como hoy en día nosotros retroceder y decir, en algún momento vamos a volver a ser incas. Ya no, o sea, nos hemos mezclado de tal manera, eso es algo como recontra improbable. Para el judío del año 70, el año de 1947 era casi imposible. Pero Dios en su soberanía ciertamente mueve sus piezas, gobierno americano y todo lo demás, que tiene orígenes cristianos, por cierto, que hacen que el pueblo judío vuelva a ser nación y los devuelven a una parte de Israel. De alguna manera hacen a un costado a los musulmanes, y ahí todavía queda la riña hasta ahora por eso. Pero te pregunto, hoy día Israel es un país chiquito, quizás en extensión, pero en poder está por encima de Perú. ¿Cuántos años han pasado? ¿50? ¿40 y tantos? 50 y tantos. Casi 60 años han pasado. Y nuevamente es una nación. Y hoy en día en Israel existe una organización llamada el Instituto del Templo. Tienen los planos, tienen todo el plan, están ya apuntando a reconstruir su templo. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Pero de que cada vez es más probable, es más probable. Ahora, va a haber guerra definitivamente, porque están ahí vecinitos nada más con los musulmanes que se metieron allá por los años 500, 600, ¿no? Y están reclamando como que no, acá Mahoma y toda la cuestión, pero ellos son después. Israel, Dios se les dio esas tierras con Josué. Son mucho más antiguos que ellos. Ahora, ¿habrá reconstrucción del templo? Es necesario para que se cumpla todo lo que está mostrándonos Pablo y los pasajes de la Biblia. ¿Ocurrirá eso? Definitivamente que yo creo en lo personal, mi postura de que va a ocurrir. Porque cada cosa que Jesús dijo se cumplió. Amén. Entonces, para terminar, mis hermanos, como aplicación, mientras tanto, nosotros, ¿qué hacemos? Hay algo que es seguro. Jesús viene de nuevo. ¿Y viene por qué? Por su iglesia. Hay algo seguros, que debemos estar preparados. Hay algo que está clarísimo en la palabra, que debemos de predicar el mensaje del Evangelio. Eso es seguro. Entonces, párate sobre lo que está seguro, fijo, clarísimo en la palabra de Dios. Y no te dejes engañar por los falsos cristos. No te dejes engañar por los falsos cristos. Sírvele lleno a la palabra y lleno al Espíritu Santo. Pero dice, la iglesia debe de hacer algo previo a la venida de Jesús. Aparte de perseverar en la palabra, en la oración, en la comunión unos con otros, la Biblia nos enseña que ellos perseveran, ¿qué? En Cristo. ¿Y de qué manera perseveran en Cristo? Conmemorando el sacrificio de Cristo y anhelando su venida. Y a eso se lo conoce como la institución de la Santa Cena. Y esta noche vamos a tomar el pan y el vino. Voy a pedir a mi hermana Luz que pueda pasar y alcanzarle a cada uno de ustedes el pan y el vino para poder celebrar nuestra Santa Cena. Pablo le enseña y dice, ¿no?, de que
no debemos de tomar del pan y del vino indignamente, ¿no? Sino que seremos culpados. Y decíamos nosotros que Jesucristo nos hace dignos, pero debemos de tener la actitud y la reverencia siempre y el entendimiento de qué estamos haciendo. Si tú eres creyente y crees en Jesucristo, no te limites a participar de la Santa Cena. Y sobre todo, comprende, la Santa Cena no es un ritual para los super espirituales. La Santa Cena es cuando Jesús está compartiendo su mesa con todos aquellos que han creído en Él, con todos aquellos que realmente creen que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, con todos aquellos que creen que Jesús entregó su cuerpo en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Si tú crees en esa verdad,